Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia de terror para nuestro canal de YouTube. El día de hoy les traemos una experiencia aterradora que nos envió uno de nuestros seguidores, ocurrida en una solitaria carretera entre Jalisco y Colima, en México. Esperamos que los siguientes relatos los mantengan al filo del asiento. Acompáñenos en este escalofriante recorrido. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando recibimos el llamado por radio. Mi compañero Pablo y yo patrullábamos de regreso a la Ciudad de México luego de una larga jornada de trabajo en Puerto Vallarta. Habíamos recorrido cientos de kilómetros a lo largo de la sinuosa carretera que conecta la costa de Jalisco con el centro del país. Una voz entrecortada sonó por la radio. Oficiales, necesito ayuda. Hay una mujer en mi camión. Pablo y yo intercambiamos una mirada de extrañeza. ¿En su camión? Explíquese mejor, por favor. ¿Qué está sucediendo? Pregunté por la radio, intentando ocultar mi creciente inquietud. El hombre procedió a contarnos con voz temblorosa su increíble experiencia. Nos dijo llamarse Pedro y ser camionero de una empresa de transporte local. Explicó que hacía unas horas, mientras conducía solo por la carretera rumbo al norte, vio a una mujer de aspecto extraño haciendo dedo a un lado del camino. Sintió un horrible escalofrío al pasar cerca de ella con su tráiler, como un mal presagio. Pronto, mirando por el espejo retrovisor, observó con horror cómo la siniestra mujer se trepaba ágilmente a su camión. Pedro detuvo el vehículo y revisó rápidamente la parte trasera, esperando confrontar a la polizonte. Grande fue su sorpresa al no encontrar rastro alguno de la mujer. Sin embargo, poco después escuchó risas y golpes provenientes del camarote del camión, como si alguien se estuviera burlando de él. Al inspeccionar el lugar, no había nadie. «Por favor, ayúdenme. Esa cosa aún está aquí, lo presiento. No me dejen solo», suplicó Pedro por radio con voz de pánico. Pablo y yo intercambiamos una mirada de desconcierto, pero decidimos ayudarlo. Encendimos la sirena y minutos después alcanzamos el camión. Era hora de enfrentar lo desconocido. Al alcanzar el camión vimos a Pedro esperándonos al borde del camino. Se le veía nervioso, mirando constantemente hacia la parte trasera del tráiler con temor. Nos acercamos con cautela, intentando aparentar tranquilidad. «Oficiales, gracias por venir», dijo Pedro con evidente alivio. «Esta cosa o persona aún debe estar allí atrás. Cuando paré y revisé, ya no había nadie, pero sigo escuchando ruidos extraños provenientes del camarote». Pablo y yo nos miramos escépticos. Todo parecía indicar que se trataba de la imaginación de un conductor cansado después de tantas horas en la carretera. Aún así, decidimos registrar el tráiler para tranquilizar a Pedro. Encendimos nuestras linternas y abrimos cautelosamente las puertas traseras del camión. Un intenso olor a podredumbre nos golpeó el rostro. Pablo tosió y maldijo en voz baja. Examinamos el interior con detenimiento, pero no había rastro de la misteriosa mujer. De pronto, un fuerte estruendo provino del camarote al fondo del tráiler. Pedro profirió un grito de terror. Corrimos hacia allí con los corazones acelerados, pero tampoco había nadie dentro. Revisamos cada rincón y no encontramos explicación posible al ruido. Una risa infantil resonó entonces dentro del tráiler. Sonaba como una niña de unos 6 años, burlona y escalofriante. Nos miramos atónitos sin saber qué hacer o decir. La risa se repitió, ahora convertida en una carcajada aguda y chirriante que nos puso los pelos de punta. Salimos rápidamente del tráiler, con Pedro literalmente temblando de miedo. «¿La oyeron? Esa maldita cosa se está burlando de nosotros», exclamó fuera de sí. Intenté calmarlo mientras sopesaba la situación. Claramente algo extraño estaba sucediendo ahí dentro. Decidimos escoltar a Pedro hasta el próximo pueblo antes de continuar nuestro camino. Subió a su camión, no sin antes santiguarse repetidamente. Pablo y yo lo seguimos en la patrulla, alertas ante cualquier nuevo suceso. Avanzábamos con cautela por la desierta carretera cuando miré hacia el camión y vi la silueta inconfundible de una mujer sentada en el asiento del copiloto. No podía creer lo que veían mis ojos. La siniestra mujer que Pedro había descrito ahora se encontraba sentada junto a él en la cabina del camión. Llevaba un vestido blanco lleno de manchas y el cabello negro suelto cubriéndole la cara.
Pedro no parecía percatarse de su horripilante presencia. Detuve la patrulla de golpe y Pablo me miró sobresaltado. «Mira hacia el camión. ¿Puedes verla?», le grité señalando al asiento del copiloto. Pablo entrecerró los ojos y soltó una exclamación de horror. Efectivamente, la espeluznante mujer se encontraba ahí, riéndose frente a nuestros incrédulos ojos. Pablo tomó la radio e intentó contactar a Pedro para advertirle, pero solo se escuchaba estática. La mujer parecía divertirse con nuestro desconcierto. De repente, giró su rostro hacia nosotros, revelando un par de pozos vacíos y oscuros donde deberían estar sus ojos. Sentí que mi cordura se deslizaba al borde del abismo ante tal visión sobrenatural. Reanudamos lentamente la marcha detrás del camión, sin perder de vista a la siniestra criatura que reía junto a Pedro, ajeno por completo a lo que sucedía. Al cabo de interminables kilómetros por la noche más oscura de nuestras vidas, llegamos finalmente a un pequeño pueblo cerca de la medianoche. Pedro detuvo el camión y la mujer desapareció tan misteriosamente como había llegado. Bajó de un salto, con el cabello blanco y el rostro desencajado por el pánico. Estaba ahí conmigo todo el tiempo. Vi sus terribles ojos sin vida burlándose. Gritaba fuera de sí. Traté de calmarlo mientras Pablo inspeccionaba rápidamente la cabina, sin rastros de la siniestra entidad. Nos miramos confundidos y aterrados. No teníamos explicación racional para lo vivido, y estaba clarísimo que no habíamos alucinado. Quizá Pedro tenía algún trauma o enfermedad mental, pero ambos la vimos y su imagen quedaría grabada para siempre en nuestras retinas. Decidimos acompañarlo a una pequeña posada del pueblo donde el dueño nos conocía y podría cuidar de él. Parecía algo más calmado, aunque su mirada seguía perdida y temerosa. Nos agradeció débilmente por la ayuda y se retiró a descansar. Regresamos a la patrulla abrumados por la experiencia. La radio seguía emitiendo solo estática. Una sensación ominosa nos envolvía mientras retomábamos el camino. ¿Qué fue lo que presenciamos en esa carretera? No teníamos respuestas, solo más preguntas que nuestra razón no podía comprender. Y un miedo profundo que se había instalado en nuestro interior. Luego del encuentro en la carretera, Pablo y yo continuamos el viaje envueltos en un aura de inquietud. ¿Qué fue esa entidad que se subió al camión y desquició al pobre Pedro? Ninguna explicación lógica acudía a nuestras mentes. La radio seguía emitiendo estática, así que avanzábamos en un inquietante silencio, atentos a cualquier señal de que la pesadilla pudiera repetirse. Los faros de la patrulla apenas lograban perforar la densa oscuridad de la solitaria carretera. De repente, Pablo frenó en seco, señalando al costado del camino. Ahí estaba nuevamente la tétrica mujer de vestido blanco, haciendo dedo para que la lleváramos. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver sus tenebrosos ojos sin vida fijos en nosotros. Pablo trató de retroceder, pero la patrulla estaba inmovilizada, como atraída por la entidad. Antes de poder reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe y la mujer entró, riéndose entre dientes. No tuve valor para mirarla directamente. Intercambié una mirada de pánico con Pablo mientras esa cosa se trepaba por entre los asientos, riéndose como una psicópata. Vaya, vaya, más compañía. Esto será muy divertido, siseó con una voz que parecía salir del mismísimo inframundo. Pablo pisó el acelerador, pero la patrulla seguía paralizada, con el motor gruñendo. Sentí su gélido aliento en mi nuca y algo húmedo goteando. No era momento para la razón ni el valor. Presa del más primitivo terror, salté del vehículo y corrí a ciegas por el descampado con la risa de la mujer persiguiéndome. Corrí como si el diablo me llevara. No sé cuánto tiempo pasé vagando en estado de shock por aquella interminable pesadilla. En algún momento escuché la patrulla acercándose y las luces me cegaron. Pablo me encontró caminando sin rumbo por la banquina, cubierto de polvo y moretones por la huida en la oscuridad. Me subí avergonzado y guardé silencio. No hacían falta palabras. Ambos habíamos llegado al límite de nuestra cordura esa noche. Un paso más y seríamos presas de la locura absoluta. Lo que vivimos iba más allá de lo concebible y nuestra mente luchaba por no colapsar. El resto del camino continuó en tenso silencio, sobresaltándonos con cada pequeño sonido. La radio seguía muerta y el temor de un nuevo encuentro con la entidad nos perseguía.
Amanecimos extenuados, llegando por fin a la Ciudad de México al borde del colapso mental y emocional. Nadie creería lo ocurrido, así que decidimos olvidar y callar esa noche de pesadilla eterna. Llegamos a la Ciudad de México al amanecer, luego de la noche más aterradora de nuestras vidas. Nos dirigimos directamente a la central de policía, ansiosos por contarle a alguien lo sucedido y tratar de hallarle una explicación racional. Nos recibió el sargento González, nuestro superior, un hombre pragmático y escéptico. Comencé a relatar todo lo ocurrido: la misteriosa mujer, los eventos en el camión de Pedro, la persecución en la patrulla por la siniestra entidad. Pablo asentía, secundando mi historia. González nos miraba como si estuviéramos dementes. Cuando terminé el escalofriante relato, soltó una carcajada. Vaya par de oficiales que me gasto, dejándose llevar por fantasías en la noche. Claramente el cansancio de la ruta los está volviendo locos, dijo en tono burlón. Le supliqué que nos creyera, que habíamos visto y sentido a esa mujer sobrenatural con nuestros propios sentidos. Pablo insistió en cada detalle, pero González se rehusaba a creer semejante disparate. Regresen a casa, duerman bien y olvídense de ese desvarío. Mañana los quiero frescos y sin historias de fantasmas en mi departamento, sentenció con severidad. Regresamos a nuestras casas frustrados y agotados. Mi mente no dejaba de darle vueltas al incidente. ¿Cómo podía ser real algo que desafiaba toda lógica? Y sin embargo, en el fondo sabía que no había sido producto de nuestra imaginación. Algo siniestro habitaba esa carretera. Traté en vano de dormir, asaltado por imágenes de esa terrorífica mujer. Por la mañana, Pablo me llamó también confundido y ojeroso. Quedamos en hablar con Pedro, el camionero, esperando que él tuviera alguna respuesta. Tomamos un vuelo a la pequeña población donde lo habíamos dejado esa noche. Para nuestra sorpresa, Pedro había desaparecido sin dejar rastro, dejando todas sus pertenencias en la posada. El dueño dijo que salió a medianoche despavorido, como si hubiera visto al diablo. Regresamos a la ciudad aún más inquietos que antes, sintiendo que un oscuro misterio envolvía esa carretera y la siniestra mujer de nuestra pesadilla. Sabíamos que no podíamos hacer nada, nadie creería algo tan inverosímil. Pero en el fondo, una certeza se grabó en nosotros. Existen fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Y hay lugares malditos que es mejor no visitar, porque la cordura tiene un límite. Lo habíamos aprendido de la peor manera. Ha pasado un año desde aquella noche de pesadilla en la carretera. Pablo y yo hicimos todo lo posible por olvidar el suceso y retomar nuestras vidas normales. Pero el recuerdo de la tétrica mujer parece grabado a fuego en nuestras mentes. Hace unas semanas, otro camionero reportó un encuentro fantasmal con una autoestopista en el mismo tramo desolado donde Pedro vivió su calvario. Las autoridades desestimaron el caso como alucinaciones de un conductor agotado. Pero Pablo y yo sabemos que no es así, que esa carretera está maldita. Decidimos regresar a investigar, incapaces de continuar ignorando ese misterio sobrenatural. Viajamos de incógnito, equipados con cámaras y detectores de movimiento, decididos a capturar alguna evidencia. La radio volvió a fallar al adentrarnos en la zona, generándonos escalofríos. Paramos en la posada donde Pedro se hospedó. El dueño nos reconoció y sacudió la cabeza con pesar. «Otro más que se topó con la mujer de la carretera», murmuró. Nos relató la leyenda de una joven que en los años 50 fue arrollada en ese lugar y ahora se aparece como alma en pena. Esa noche esperamos ocultos a que apareciera la mujer de la carretera. De pronto, vimos a una joven hacernos dedo bajo la luz de la luna. Era ella, idéntica a nuestro encuentro. Estábamos paralizados por el miedo cuando se acercó flotando hacia nosotros con una escalofriante sonrisa. Encendí la cámara en el momento que posó sus negros ojos sobre el lente. El grito de Pablo fue lo último que recuerdo antes de desmayarme presa del horror. Desperté en la posada, con imágenes borrosas de lo sucedido. Buscamos las cámaras, pero no había rastro de ellas. Pablo estaba en estado de shock, musitando incoherencias sobre la mujer maldita. Huimos aterrados de ese lugar, sabiendo que jamás lograríamos probar la existencia de la mujer de la carretera. Al menos tenemos la certeza de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento en este mundo.
y lugares malditos que nunca deben ser visitados. Esta vez, la prudencia le ganó a nuestra curiosidad. Espero que crean y aprendan de nuestra historia. Hay cosas que es mejor no buscar, no sea que nos encontremos a nosotros mismos. Gracias por escuchar este escalofriante relato y recuerden, hay más misterios entre el cielo y la tierra de los que puede vislumbrar nuestra mente. Buenas noches. Queridos espectadores del terror, nuestro viaje de hoy ha concluido. Espero que hayan disfrutado cada escalofrío. No olviden pulsar el botón mágico de like, porque saben que es la mejor protección contra entes malignos rondando sus noches. Suscríbanse para más experiencias al límite del terror. Hasta la vista.